Las instalaciones afectadas han sido el almacén y el aserradero y, según la esposa del propietario de las instalaciones, el fuego pudo tener su inicio en las virutas que se encontraban próximas a la maquinaria del serrado de madera. El fuego se ha iniciado a las 6 de la mañana y fue descubierto por un grupo de trabajadores de la empresa que dormía en una casa próxima a las instalaciones. Al lugar acudieron bomberos de varias localidades, según precisó el 112, 4 motobombas y 2 brigadas de Ocarballiño, una motobomba de Lalín y un agente y una motobomba de Chantada. Además, desde Ourense se trasladó una motobomba y un tanque con 3.000 litros de agua y una cisterna de riego de 4.000 litros, debido a la escasez de agua que había en la zona del incendio. En el momento del incendio no había personas en el interior de la nave, aunque había viviendas próximas en la zona. No hubo heridos. En la empresa trabajan unas 70 personas, entre ellas varios inmigrantes. Según fuentes de la empresa, resultaron afectadas por el fuego unas 2 hectáreas. La ausencia de viento y la lluvia fina que caía en la zona del incendio favorecieron las tareas de extinción. Además, al lugar acudió una ambulancia medicalizada y otras 2 asistenciales, cuyo personal únicamente atendió a una persona debido a una crisis de ansiedad, pero que no necesitó ser trasladada. Se da la circunstancia de que el incendio se registró un día después de que se comenzaran a instalar aspersores y un tanque de agua de 60.000 litros, precisamente para prevenir incendios. Se desconoce el número de metros cúbicos de madera afectados por el fuego, que todavía se mantiene activo. Los servicios de extinción calculan que al menos durante los próximos 4 días tendrán que vigilar que no se reavive.